gracias, Teresa, la verdad que ha sido magistral. Yo creo que con esto hemos ido introduciéndonos en la historia hasta llegar a la Guerra de Independencia, aunque ya ha llegado un poco más lejos. Muchas gracias, Teresa, de verdad. Bueno, pues Esteban. Esteban es, aparte de ser el secretario de la Asociación Cultural Torrijos de 1831, puedo deciros que es licenciado en Historia por la Universidad de Málaga y además es escritor y dibujante, o también escritor y dibujante. Ha publicado diversos libros como La Ruta de Anual, La Pasión de Jesucristo, de 1487, La Conquista de Málaga, Málaga frente a la Guerra de la Independencia, 1808 y 1812, y viene a hablarnos un poco de qué papel jugó Málaga y su provincia, sobre todo el Valle del Guadalhorce, en esta Guerra de la Independencia y en este periodo histórico. Esteban, cuando quiera, la palabra es tuya. No estaba preparado para la idea de maniobra. ¿Y esto qué es? El ejército español no sabía maniobrar. El ejército español iba y se le colocaba en una línea. Se le posicionaba con los regimientos de infantería y la artillería en el centro. Pero la idea de maniobra no la tenía. Y eso sí lo tenía el ejército francés. Los franceses aparecen por la zona del puerto de la Torre. Resulta de que, bueno, que eso se le conocía entonces por el camino del Arrecife, ¿no? Entonces, bueno, allí se pone un núcleo de ejército, pero además tan mal constituida la situación defensiva que, diríamos, el mayor potencial bélico se colocó hacia el Valle del Guadalhorce, de tal forma que cuando fueron derrotados en la parte militar, lo que era este núcleo colocado en el camino del puerto de la Torre hacia Málaga, pues este núcleo se limitó a huir hacia el oeste, es decir, que así quedaron las cosas. Y hay muchísimas anécdotas de vecinos que están creyendo que las tropas españolas están ganando la batalla y por calle Mármole van festejándolo y se le echan los lanceros polacos encima, o sea, no se le echan otras personas. Y Málaga va a vivir en los barrios de Perchel y Trinidad, vamos, una situación totalmente lamentable. Van a morir bastantes paisanos, mujeres, van a haber atropellos por las mujeres, van a ser saqueadas las iglesias, hasta que ya llega al día siguiente y Sebastián y dice, bueno, pues la burguesía malagueña al este del río Guadalmedina, o casualidad también, va a pactar con nosotros y bueno, y entonces vamos a empezar a hablar lo que vamos a cobrar por no saquear el resto de la ciudad, etcétera, ¿no? Esa es la situación de Málaga y cómo los franceses se apoderan en ese momento de la capital. El resto de los pueblos pues van a ir cayendo porque no hay más remedio, no hay unidades que hagan frente al ejército francés, y van a ir ocupando cada uno de los pueblos. Y ahora, en lo que respecta a Álora, hay que hablar un poco de lo que es el sistema defensivo que se crea en la provincia de Málaga en cuanto al posible enemigo exterior. Los franceses van a marcar una línea defensiva hacia el oeste, partiendo del castillo de Soares de Fuengirola, el propio Mijas, Alhaurín de la Torre, perdón, Alhaurín el Grande. Alhaurín de la Torre no contaba en ese momento como un punto estratégico absolutamente para nada. Boín, Casa Rabonera, Cártama, en casos excepcionales, Álora, esa línea debería de ser la que en un momento determinado podría frenar al ejército del general Ballesteros, que en ese momento, en el año 1810, no aparece ni en Cancamonía. Es decir, para los franceses eso no es un peligro. Pero ellos ya ponen su línea defensiva no pensando en un ejército español, por supuesto no en el de Ballesteros, sino porque los ingleses, el enemigo tradicional, está en Gibraltar, y esa es la zona que hay que cuidar. Delante de esa línea defensiva, delante de esos pivotes, van a colocar a Marbella, porque no tienen más obligación que hacerlo, dejar allí una guarnición prácticamente aislada. ¿Por qué? Porque esa guarnición tiene la custodia del fondeadero o puerto de Marbella, y ahí sí pueden desembarcar los británicos en un momento determinado. Y también van a tener rondas que prácticamente va a permanecer sitiada, con muchas dificultades de comunicación. Es verdad que se mandan destacamentos franceses y el general Lleva hay momentos que la protege con consideración, pero también la mayor parte de la guerra en Ronda está completamente sitiada por los guerrilleros, las acciones de los guerrilleros, que además encuentran un campo de abono perfecto en la serranía, ¿no? Eso por esa parte. Pero luego tenemos por la parte del este, que tenemos Vélez Málaga, y ahí los franceses lo toman con más calma, ¿no? Porque saben que va a haber efectivamente 2 o 3 guerrilleros que los van a incordiar mucho, pero bueno, vamos a dejarle un poco la sarquía, que estén ahí de vez en cuando, intentaremos dar algún escarmiento con ellos y poco más.
Pero aparte de ese pivote defensivo en esta localidad que he citado anteriormente, hay un ejercicio en la estrategia francesa que es, en un momento determinado, lograr reunir al menos 5.000 hombres por si por el oeste aparece un enemigo importante. Por otra parte, centrándonos un poco en el tema de Álora, tengo que decir que, bueno, que aquí, leyendo lo que nuestra buena compañera, Eloísa Puertollano Cabañadas, que es nuestra bibliotecaria, leyendo el otro día el acta de las primeras jornadas de la Guerra de la Independencia en Málaga, que dirigieron Antonio Nadal y Mario Enrique Delgado, ambos han sido profesores nuestros, en el caso del mío, igual como de Eloísa, en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, pues en ese libro ustedes, los vecinos de Álora, pueden encontrar pues, unas fuentes sensacionales en esas actas y bueno, y se pueden adentrar. Seguramente tendrán historiadores locales aquí, personas investigadores. No tiene que ser un investigador forzosamente siempre un licenciado. Hay investigadores y personas que dedican parte de su vida a temas en concreto, monográficos, específicos, y realmente se consiguen unos resultados muy grandes. Sí me causó bueno, cierta novedad cuando pude leer lo que está recogido en el libro de actuaciones de la partida de Casa Bermeja mandada por Ruiz Falcón, que tenía la denominación de Juan Soldado, del primer ataque que hacen los guerrilleros aquí a Málaga, aquí a Álora, que lo hacen en septiembre del año 1810. Es decir, estamos hablando en un momento en el que los franceses son muy poderosos, o sea, todavía no están siendo hostigados y lo único que hay aquí son acciones guerrilleras. Y Ruiz Falcón ataca a Álora y nos da un determinante, que ya había guarnición polaca en Málaga, o sea, en Álora, perdón, que repita tanto Málaga, pero bueno. Ya había guarnición polaca en esos momentos. Le causa 5 bajas a los polacos en la puerta de la iglesia, le causa otras 5 bajas en la puerta del castillo y a 2 los hace prisioneros y se lo entrega al coronel Abadía. El famoso jardín de Abadía que tenemos en Málaga, bueno, pues ese es el coronel Abadía. Eso sucede aquí en esa fecha. Después, como bien recoge en las actas, en la ponencia de Eloísa, el día 17 de noviembre del año 1811, bueno, pues ya Luque está operando en la zona, llega aquí, quiere reclutar jóvenes entre la edad de 16 años a 40 años, Balaguer, que siempre está pendiente de Álora, acude como refuerzo, obliga a salir a Luque de la zona. Aquí estaba Luque, estaba Peli, otro guerrillero, estaba Bartolo, eran más o menos los que estaban siempre próximos a Álora, dispuestos a ver lo que podían hacer, qué acción podían hacer contra la guarnición que en ese momento se encontraba aquí. Y efectivamente, en esa situación de guerrillera, como bien señala en su obra, en su ponencia Eloísa, está el caso de la multa que se le pone a Álora, precisamente por ese intento de Luque, en un momento determinado, de llevarse jóvenes para sumar en su guerrilla jóvenes y personas menos jóvenes. Lo que sí está claro es que poquito después hay una serie de órdenes que el general Leva le está dando al rey de que hay que municionar y hay que abastecer, hay que tener preparada Álora, porque estamos hablando ya de principios del año 1812 y ya el ejército de Ballesteros está operando, está entrando por el boquete de Coín y en la zona de Junquera, es decir, toda esa parte ahí, ya el ejército de Ballesteros está asomando los bigotes, por decirlo de una forma clara, y entonces ya Álora interesa tenerla abastecida, tenerla en condiciones, ¿no? Desde Málaga mandan al comandante Chambó, que es de ingeniero, para fortificar el castillo en la medida que sea posible, y mandan a los famosos 200 polacos de Gowarski, del capitán Gowarski. Bueno, y volvemos otra vez a lo mismo, polacos aquí en Álora, ¿no? La verdad que es un tanto pintoresco, ¿no? ¿Qué hacen los polacos en el ejército de Napoleón en ese momento, ¿no? Los polacos nos tendremos que remitir al año 1795, que es cuando se hace la tercera repartición de Polonia en manos de Prusia, de Austria, de Rusia, sus tradicionales enemigos. Entonces, en ese momento, el ejército polaco tiene que emigrar prácticamente al exilio. Tiene dos soluciones. Una, o irte al exilio o formar parte del ejército austríaco preferentemente. ¿Qué pasa con los 10 muertos polacos que mataron aquí? La guerrilla de Falcón. Esos no están enterrados en el cementerio.
Esos están enterrados en el castillo, porque los polacos no dejaban a la gente abajo. Esos están arriba. Es decir, le estoy motivando con este tema porque se podrían hacer Pero cosas. entonces no era cementerio aquello. El cementerio estaba donde estaba la iglesia. Pero yo creo que los polacos, siendo una fuerza de ocupación, enterrarían a su gente como hace cualquier fuerza de ocupación, en el sitio donde tú estás más seguro. Pero tengan en cuenta de lo que ha dicho antes, que eran católicos. Sí. El caso es que esos polacos tienen que estar en alguna parte, porque Alhora es una posición que pilla un poquito a retaguardia. Es decir, si tú haces un arco desde el castillo de Soay hacia Antequera, Alhora queda un poquito retranqueada. Es decir, Alhora va a ser ocupada, no digo que aquí en un momento dado, y la gente, pero el hecho de que Bañaquer, por ejemplo, acude 2 o 3 veces cuando están los guerrilleros aquí cerca, significa que no hay un destacamento fijo. A lo mejor si hay un destacamento es minoritario, pues como Cortines. Está el castillo y estaría la iglesia. Seguro que los hombres de Ruiz Falcón atacaron a la gente de la iglesia porque el hecho que obliga al resto y el segundo bloque que lo logra eliminar, lo elimina cerca del castillo, es que primero ha eliminado, posiblemente había un destacamento en la zona de la iglesia y después subiendo hacia el castillo. Esos franceses de Olorón y de la zona francesa y también de la parte de Milán. Y cuando se hace el expolio por parte de las autoridades españolas de los distintos extranjeros que viven, se fundamenta, uno era afilador, el otro era industrial de jabón y el otro, no me acuerdo la incorporación, tenía mercador. Y incluso el case llegaba por puesto, la familia de Simón Case, puesto relevante posteriormente en la administración de Alhora. Pero no hay apellidos polacos, me dicen. No, la idea sí. Pero eso no es... Bueno, quiero decir... Por lo de Plaza de la Constitución. Llegó un destacamento con un capitán de caballería del rey absolutista y disparó al retablo y rompieron el retablo. Y todavía están allí los disparos. Sí, bueno, eso efectivamente. Me alegro mucho que haya sacado ese capítulo. A mí me apasiona el tema constitucional, de hecho, es una cosa que lleva bastante tiempo aquí en la provincia de Málaga. Y ayer precisamente estaba dando, en la Cala de Mija, estaba dando una conferencia relativa a la Constitución del 12. La asociación ha estado en el bicentenario de la Constitución del 12, claro, y vemos muchísimas manifestaciones por aquella Constitución, por lo loable que fue, por el cambio importantísimo a nivel político y social, ¿no?, que va a suponer para nuestro país. Casi 500 españoles mueren fusilados por las tropas francesas tras la revuelta popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid.